Nació en la localidad argelina de Mondovì el 7 de noviembre de 1913 para dar inicio a una vida literaria altamente productiva, misma que lo conduciría a convertirse en un referente para futuras generaciones en el ámbito de la novela y el ensayo. De acuerdo a los relatos que existen sobre la infancia del intelectual, se asume que Camus comenzó a dar muestras de genialidad en las letras desde muy temprana edad, teniendo entre sus primeras grandes obras El revés y el derecho, además de recibir influencia del pensamiento comunista de la época. Durante su estancia en París, Camus comienza a colaborar con el movimiento anarquista para el que escribe múltiples publicaciones. Se estima que el literato manifestó su apoyo abierto a dicha corriente ideológica hasta 1956, sin dejar de lado que fue miembro de la Federatio Anarchiste, una organización que también tenía presencia en Bélgica. Aunque sus novelas gozan de una destacada proyección dentro de la literatura universal, sus obras teatrales también han sido dignas de reconocimiento en varios lugares del planeta. En la lista sobresalen nombres como Calígula, El malentendido, Estado de sitio, Los justos y Los posesos. Notoriamente sus textos se advierte una preocupación por la pequeñez y lo absurdo del ser humano desde una óptica existencialista. Finalmente falleció el 4 de enero de 1960 en un accidente automovilístico cerca de Le Petit-Villeblay, un hecho que ha desatado varias especulaciones por parte de los historiadores. Principales obras: La peste, una novela de Camus publicada en 1947 en la cual el escritor narra la historia de unos doctores que descubren la solidaridad tras prestar servicio en una labor humanitaria en Argelia. De acuerdo a los analistas, la base del relato fue la epidemia de cólera que sufrió la ciudad de Orán durante mediados del siglo XIX. La caída. Esta novela de Camus narra la historia de un hombre que se resguarda en el anonimato con el nombre de Jean-Baptiste, un ser que ejerce como abogado en Ámsterdam después de concluir la Segunda Guerra Mundial. La obra está llena de metáforas para reflexionar sobre la naturaleza humana y el absurdismo. El hombre rebelde. Se trata de un tratado filosófico donde Camus analiza la rebeldía desde un punto de vista más profundo. Un texto durante el cual se pregunta constantemente sobre los motivos que conducen al levantamiento del hombre contra Dios. Al parecer, dicha situación debe ser vista como un fenómeno personal y social. El mito de Sísifo. El ensayo filosófico de Camus donde se discute sobre el suicidio y el valor de la vida. En la obra destacan las referencias a la filosofía del absurdo, donde se señala que la vida del hombre es insignificante, por lo que su valor no va más allá de lo que cree el mismo ser humano. El primer hombre. Novela autobiográfica de Camus, recordada por ser la última obra del escritor. El texto despertó el morbo de generaciones enteras debido a que el literato falleció cuando se encontraba todavía redactándola. Entre los documentos que llevaba consigo antes del accidente de coche que le privó de su vida se encontraba este manuscrito. Argumento del extranjero. Un joven llamado Mersault recibe un telegrama anunciando la muerte de su madre, a quien había decidido enviar a un asilo de ancianos, por lo que toma un par de días de descanso de su trabajo y asiste al funeral, pero no manifiesta congoja alguna y solo le incomoda el calor implacable del verano. De vuelta en la ciudad se encuentra con una antigua compañera de trabajo con quien inicia una relación y se casa con ella a pesar de no amarla. En esos días forma una amistad con Raymond, un sujeto que aparenta ser un proxeneta y que se halla en problemas con unos árabes. En un paseo, Raymond es amenazado por estos sujetos y Mersault, luego del incidente, regresa a confrontarlos y, deslumbrados por el sol, dispara varias veces sobre uno de ellos hasta matarlo, por lo que es procesado en una atmósfera absurda y en el tribunal se establece que tuvo relaciones con una mujer apenas 2 días después del fallecimiento de su progenitora, además de no haber llorado por esta y que ha disparado contra el árabe porque le dolía la cabeza y la luz solar le había deslumbrado. Es hallado culpable y condenado a muerte. En la víspera de su ejecución manifiesta su ateísmo, su falta de temor ante la muerte y la conciencia de la indiferencia absoluta entre morir un día u otro, en aquel momento o 50 años más tarde. Su único deseo, al final, es acudir al patíbulo rodeado por los gritos de odio de la multitud enfebrecida.